Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Exposición que estamos haciendo de toda la carta a los hebreos. Vamos a ver capítulo 5, del versículo 1 al versículo 10. Leemos y luego vamos a orar. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a orar y luego vamos a comenzar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites poder escuchar tu palabra, darnos entendimiento para poder comprender con claridad las verdades que tenemos en este pasaje, junto con sus implicaciones para nuestra vida, para que entonces podamos creerla y ponerlas por obras y así nuestras vidas sean edificadas. Danos entendimiento, luz, claridad para comprender cada concepto. Ayúdanos en todo este tiempo, que tu nombre sea exaltado, honrado en medio nuestro. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del sermón es Cristo, el mejor sumo sacerdote que podemos tener. Estos días leía la siguiente historia en un libro que vi bueno de compartirla con ustedes al comenzar el sermón de hoy. Dice así, es una cita que tomé de un libro. En el libro Cruzada en Europa, su autor, el gran general Eisenhower, cuenta que una noche, poco después de su desembarco inicial en Francia, tenía lugar una batalla muy dura en cierta región, y como tenía por costumbre, él salió al atardecer para ver personalmente lo que estaba ocurriendo. En el camino por el que avanzaba con su jeep había mucho barro y el jeep se quedó atascado. Así que se bajó y andando se unió a un batallón de infantería que se dirigía al frente. A su lado se hallaba un soldado fornido y se puso a conversar con él. El muchacho, este soldado, rechinaba los dientes mientras hablaban, sin tener idea de quién estaba a su lado. Era la primera vez que este joven entraba en combate. Al notar el temblor en la voz del soldado, el general le dijo: me parece que tienes algo de miedo, ¿no? Entonces el soldado miró detenidamente a la persona que le hizo la pregunta y al darse cuenta de quién era, de pronto se irguió y el temblor desapareció de su voz, pues contestó: lo tenía, mi general, pero ya no lo tengo. Así también pasa a veces con los cristianos, cuando vienen los momentos de lucha, solo el recordar que el Señor está de nuestro lado es lo que nos da el ánimo justamente para afirmarnos, para salir de todo temor y de toda duda y seguir adelante. Como hemos estado viendo ya en buena parte de toda esta carta y vamos a seguir viéndolo más adelante, la audiencia original estaba pasando un momento de persecución. Muchos se sentían tentados a abandonar la fe que al comienzo habían abrazado, buscar una alternativa que los libere de tanta aflicción como la que estaban pasando. Pero sabemos justamente que eso, o sea, dejar la fe que habían abrazado, los iba a llevar a despreciar el único camino de salvación posible, que era justamente a través de Cristo.
Por eso el autor de la carta los reprende a que retuvieran la fe que profesaban. Eso lo vimos en el texto anterior. Que no dejaran que las aflicciones que estaban padeciendo los hicieran tirar la toalla. Seguir adelante en el camino de manera fiel era posible. Justamente lo que el escritor de la epístola no le está pidiendo algo que sea imposible de hacer para ellos. ¿Por qué? Porque quien estaba a favor de ellos era un sumo sacerdote que los estaba sosteniendo y que los iba a sostener hasta el fin. Un sacerdote tan grande que traspasó los cielos, tan cercano que se compadecía de sus debilidades y tan glorioso, tan precioso que por medio de él ellos podían acercarse, como vimos la semana pasada, ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este sumo sacerdote, como vimos la semana pasada, es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, para darle más ánimo, es que el autor de la carta les da esta sección que vamos a comenzar y vamos a ver hoy, que resalta más cosas acerca del sumo sacerdocio de Cristo. No solo que este sumo sacerdocio es trascendente, no solamente que es cercano, no solamente que es glorioso, sino que también es el mejor de todos los sumos sacerdocios. Por eso no debían volverse atrás. Es justamente de esto que vamos a hablar hoy. Creo que el texto de hoy va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros, que al igual que los oyentes originales de la carta, en muchas ocasiones necesitamos ser animados por medio de su palabra para no abandonar esta carrera que tenemos por delante, sino que con toda confianza podemos seguir siendo leales a Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso te animo a seguirme el día de hoy, porque estoy seguro que será de mucho ánimo para el momento que estás ahora o para el momento cuando estés luchando por no abandonar tu fe y seguir adelante fielmente a Cristo. El tema del sermón es el siguiente: debemos retener la fe que profesamos porque Cristo, que es el mejor sumo sacerdote, lo hace posible. Este es el tema. Debemos retener la fe que profesamos porque Cristo, que es el mejor sumo sacerdote, lo hace posible. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el pasaje presenta 3 características que lo comparan con el resto de los sumos sacerdotes y que reflejan entonces la superioridad de Cristo. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Bien, vamos a ver entonces la primera de las características. Del versículo 1 al versículo 3 tenemos la primera comparación. Cristo cumple perfectamente con todas las exigencias que Dios establece para un sumo sacerdote. Esta es la primera. Cristo cumple perfectamente con todas las exigencias que Dios establece para un sumo sacerdote. El pasaje comienza con una explicación acerca del sumo sacerdocio que se relaciona con lo dicho anteriormente. Versículo 1, leemos al principio, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Dijimos que hay una relación. ¿Cómo se da? Bueno, la clave está en la primera palabra de este texto. ¿Cuál es esa primera palabra? ¿Por qué? Con el porque al comienzo, lo que se hace es conectar la sección recién terminada con esta nueva. ¿Se acuerdan qué se dijo anteriormente? Como mencionaba en la introducción, el pedido del autor de la carta, ¿se acuerdan cuál era? A sus oyentes, que retuvieran la fe que profesaban. Retengamos nuestra profesión de fe. Y lo que hizo en la sección anterior fue darle 3 verdades que presentaban lo que Jesús como sumo sacerdote es y lo que ha hecho por ellos y por nosotros para ayudarnos a poder lograr el retener nuestra fe de una manera exitosa. Lo que entonces se presenta a continuación es este porque del comienzo, con el que el autor busca dar más razones de peso que demuestren que no hay ninguna razón para que ellos dudaran si podían o no podían cumplir con esto que les pidió de retener su fe. Es como que le estuviera diciendo, bueno, en virtud de todo lo mencionado, sean obedientes y hagan lo que les pido, pero consideren además otras razones, porque hay otras razones que avalan que justamente es posible lograrlo. Ese es el porqué que tenemos acá. ¿Cuáles son esas otras razones adicionales? Bueno, lo que vamos a empezar a ver a continuación en el texto. Lo que se menciona de manera inicial, se considera el concepto general acerca del rol de un sumo sacerdote. Según esta sección, todo sumo sacerdote
dice ahí tomado, o también podría traducirse escogido entre los hombres, es constituido, dice, a favor de ellos en lo que Dios se refiere. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que acontece con cada uno de los hombres que ha ocupado esta función de sumo sacerdote. Toma ese lugar, es llamado para ocupar ese lugar, para servir de manera favorable a las personas que les toca representar. ¿Se acuerdan que vimos que sumo sacerdote es más que alguien que simplemente hace ofrenda, sino un representante de las personas a las que le sirve delante de Dios? Pero también vemos que queda claro que no hace esa función o no cumple ese rol de acuerdo como a él le gusta, sino cuando dice aquí en lo que a Dios se refiere, se da la idea de que lo realiza de acuerdo a los designios de Dios y de acuerdo a los propósitos de Dios. Está involucrado en la tarea que Dios le ha conferido. Es entonces un servidor que ministra a favor de las personas y los representa delante de Dios. Eso es lo que ya hemos estado viendo, hablando un poco sobre esto. Pero la descripción en torno a este líder del pueblo prosigue. Se nos dan algunos detalles que son muy significativos. El resto del versículo 1 dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, lee conmigo la Biblia. Versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué es lo que se agrega aquí en esto, detalle? Bueno, en primer lugar, su tarea central, que ya hemos mencionado varias veces, ¿se acuerdan? El presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Esencialmente ese es su trabajo, trabajar para ayudar a las personas en su pecado, para que ellos puedan estar en correcta relación de comunión con Dios. Él tenía la responsabilidad de ministrar, el sumo sacerdote, delante de la presencia de Dios, ofreciendo los sacrificios necesarios a causa del pecado de cada persona del pueblo que cometía, de todo el pueblo en general el día de la expiación, pero después de manera regular cada persona que pecaba se presentaba ante el santuario, ¿no? El tabernáculo. Ellos pecaban, el pueblo, y para ser perdonados traían ante el sacerdote la ofrenda por ese pecado. Lo que hacían estos representantes del pueblo era ofrecerlos por ello delante de Dios, obrando, por así decirlo, como un mediador entre las personas y Dios, ¿no? Entre los pecadores y Dios. Ahora, eso en cuanto a la tarea que hacían, pero también aquí el pasaje nos dice algo más, y que tan importante como la anterior, que es la actitud con la cual debían llevar adelante esta tarea. No solo nos dice qué es lo que tenían que hacer, sino la actitud a la hora de hacerlo. Dicen que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Tenía que ser un hombre que tuviera paciencia en cuanto a las debilidades de aquellas personas a las que ministraba. ¿Se imaginan si no era así? ¿No? Si no era paciente. ¿Cómo podría presentar ofrenda por los pecados de hombres y mujeres a los cuales no les tuviera misericordia? Es como decir, bueno, soy sumo sacerdote, estoy ahí en el tabernáculo y ay, ya viene otra vez, qué pesado otra vez. ¿Viste? No, otra vez vos acá, ¿viste? Venía con... Sí, perdón, ¿viste? Estaba llorando, el hermano del pueblo, ¿no? Estaría llorando porque había pecado y traía al animalito. ¡Otra vez vos! Ya viniste esta semana. No, y pobre la persona se iría re mal. No podía ser así, tenía que ser paciente en el trabajo que tenía, justamente ante la debilidad de las personas, de su pecado. Tenía que ser un hombre que administrara con paciencia. ¿Cómo podía presentar ofrenda por gente que no tuviera misericordia? Un sumo sacerdote sin esta actitud benevolente no iba a poder ser exitoso, eficiente en su labor. Tenía que ser un hombre paciente. ¿Cuál debía ser la motivación de este representante que lo iba a ayudar, lo iba a motivar a tener esta actitud paciente con la debilidad de los demás? Bueno, dice según el pasaje, porque él mismo también estaba rodeado de debilidad. O sea, su propia debilidad debía llevarlo a que no fuera soberbio con otras personas. A la hora de ponerse a juzgar a los demás porque eran débiles, debía acordar que él también era pecador. Por eso tenía que ayudarlo a él a ser paciente con los demás. Esa causa entonces de esa debilidad, de su propia falla, es que entonces dice aquí el pasaje, al presentar los sacrificios por el pueblo, lo hacía por los de él y por los del pueblo.
O sea, no solamente él presentaba ofrenda por otras personas, sino por él mismo, porque él también era pecador. Aunque fuera un hombre apartado para el servicio de Dios, como todos los seres humanos era falible, era pecador. Por lo que entonces la ofrenda para la expiación en el templo incluía no solo la del pueblo, sino la del mismo. Entonces eran, en cierta manera, los requisitos generales de cualquier sumo sacerdote. Aquí está presentando justamente el autor de la carta, lo que los hebreos sabían, pero que a nosotros también nos sirve para entender cuál era, en cierta manera, el rol, la función y la actitud que tenían que tener. Ahora, lo que queda flotando en el aire es un algo importante, ¿no? ¿Y qué tiene que ver estos primeros 3 versículos con Cristo? ¿Qué tiene que ver con Jesús? Acá no lo está mencionando. Bueno, repasemos el comienzo. Dijimos que el porque era una conexión entre el pasaje anterior y este pasaje. Y lo que vimos en los versículos anteriores era que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que entonces la respuesta es la siguiente. ¿Cuál es la relación? Si Cristo es sumo sacerdote, tiene que cumplir con todos los requerimientos que Dios establece para el rol de sumo sacerdote. Debía cumplir lo mismo. Ahora, esto nos lleva a una pregunta final. La pregunta sería, ¿cumple Jesús con esos requisitos? ¿Los cumple? Bueno, lo que el autor demuestra en todo lo que escribe en esta epístola es que sí, claramente Jesús cumple con esos requisitos. Cristo llena todos los casilleros en cuanto a los requisitos establecidos para ser nuestro sumo sacerdote. Incluso el autor luego defenderá el hecho de que aunque Jesús no descienda de la tribu de Leví, así todo lo es sumo sacerdote, ratificando con esto de que en Cristo justamente, y más adelante lo va a desarrollar, se produce un cambio en el sacerdocio. Pero no nos adelantemos, ¿no? Eso se va a tratar con más detalle más adelante. Vayamos despacio y mirando lo que aquí tenemos. Vamos a enfocarnos, antes de ver eso, ahora, en esta parte, en los requisitos que se mencionan en esta sección y veamos si es cierto que Jesús cumple con ellos. Lo primero que podríamos pensar es si Él cumple con la condición de ser tomado y escogido por Dios para tal fin. Bueno, como vamos a ver en la siguiente sección del pasaje de hoy, la respuesta es sí. Dios lo ha establecido a Cristo como sumo sacerdote, fue escogido y llamado por Dios. Ahora luego pensemos en su labor. Dijimos que debía presentar ofrendas por el pecado de aquellos a los cuales sirve. La pregunta es, ¿Jesús cumple esto? Sí, es otro rotundo sí. Él no solo presentó esa clase de ofrenda, en su caso particular, Jesús ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado de aquellos que representa. ¿Ven la diferencia? Está haciendo comparación. Jesús ofreció a Él como ofrenda por el pecado. Como su vida era justamente el sacrificio perfecto por el pecado, al morir en la cruz, ya limpia entonces la vida de los pecadores a los cuales representa de una vez y para siempre. Como luego el autor de Hebreo va a explicar en capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. ¿Qué ofrenda? La de este sumo sacerdote, Jesús, de su propio cuerpo. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se ha sentado? Que ya no tiene que ofrecer ningún sacrificio más, que la tarea ya está completamente realizada, por eso se sienta. Es muy significativo, en el tabernáculo no había asiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el sumo sacerdote no se podía sentar, todo el tiempo tenía que estar trabajando, pero Cristo ya se sentó, porque ya la tarea estaba realizada. Su propia vida como un sacrificio hecho una vez y para siempre.
Finalmente se remarcaba que la actitud del sumo sacerdote era que tenía que ser paciente con las debilidades de aquellos al que les tocaba ministrar. ¿Jesús cumple o no cumple con esto? Bueno, la respuesta era claramente que sí. El testimonio de los evangelios era que el Señor se mostraba misericordioso con las personas. En Mateo 9:36, por ejemplo, el evangelista Mateo dice de Jesús, y al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Claramente que Jesús tuvo misericordia y compasión de las personas a las que tocaba ministrar. Incluso tuvo tanta compasión al punto de morir a causa de nuestras debilidades y pecados. Nadie tiene mayor amor que este sumo sacerdote. Tal es así que Pablo lo dice con claridad en Romanos 5:8, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero hay algo que en todas estas consideraciones resaltan aún más, una diferencia muy significativa entre Jesús y cualquier otro sumo sacerdote que haya sido llamado a este oficio. Si bien, como vamos a profundizar más adelante en el pasaje, es cierto que Cristo en su encarnación padeció tentaciones similares a las nuestras, a diferencia de todos los sumos sacerdotes, Él nunca tuvo que ofrecer ofrendas por sí mismo, porque Él nunca, jamás pecó. Los sumos sacerdotes tenían que hacerlo por ellos mismos, pero Él no. ¿Se acuerdan? Lo hemos leído hace muy poquito, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siempre Cristo salió impecable en todas sus tentaciones. Por eso su sumo sacerdocio es más excelente que el de cualquier otro, presentando una mejor ofrenda y siendo paciente de forma correcta en todo momento. Esta entonces es la primera característica en la que el texto compara a Cristo con el resto de los sumos sacerdotes y que resalta su superioridad. Cristo cumple perfectamente con todas las exigencias que Dios establece para un sumo sacerdote. O sea, no es que Dios dijo, bueno, he escogido un montón de sumos sacerdotes, ahora voy a escoger a mi hijo. Y bueno, como es mi hijo, le voy a perdonar que no cumpla con todas las exigencias. No tuvo ventajas, no hubo atajos ni ventajas para Cristo. Fue puesto a prueba en las exigencias como cualquier descendiente de Aarón escogido para este rol que también tuvo que enfrentar. Así como los demás también tenían que cumplir con esas exigencias que mencionamos, Cristo también. Pero a diferencia de todo el resto, Cristo superó todas y cada una de ellas de manera perfecta. Por eso nadie puede poner en tela de juicio la elección de Él en esta función. Nadie la cumplió mejor que Él. No ha existido ningún sumo sacerdote que cumpla con las exigencias como Él lo hizo. Lo que resta por determinar en esta sección sería, ¿y qué quiere enseñarles con todo esto el autor de la carta a sus oyentes originales? Bueno, creo que recordando el contexto eso va a poder ser respondido. Ellos estaban bajo una presión muy fuerte. Sus familiares y amigos los habrían abandonado. El riesgo de ver a la opción de volverse a sus tradiciones judías se veía muy apetecible. Porque era más o menos lo mismo, no vamos a cambiar mucho. Volvemos al judaísmo, más o menos seguimos portándonos bien, seguimos leyendo la Biblia, seguimos hablando de Dios, seguimos haciendo cosas religiosas. Che, pero Cristo, no, bueno, lo sacamos a Cristo, pero después todo el resto más o menos lo mismo de siempre. Y nos salvamos de toda la persecución que estamos pasando. La familia nos va a volver a aceptar, nos van a querer de vuelta. Seguramente alguien le estaría diciendo, ¿acaso los sumos sacerdotes del linaje de Leví no ayudan también al pueblo a estar bien con Dios? Bueno, la respuesta del autor es la siguiente, la cual podría leerse así. Claro que sí,
nadie desprecia la labor del sumo sacerdocio levítico, pero Cristo es más que estos sumos sacerdotes. Ellos nos podían ayudar con el tema del pecado, claro que sí, pero Jesús ha solucionado el problema del pecado de forma definitiva. Los sumos sacerdotes fueron llamados a cumplir con las exigencias de Dios, pero así todo, incluso el mayor de ellos, que puede ser considerado que fue Aarón, falló también. Pero Cristo no. Jamás ha dejado de cumplir con las exigencias de Dios y nunca dejará de hacerlo. ¿Acaso no conviene más un sumo sacerdote como Él para poder entonces retener nuestra fe? El énfasis entonces de esta sección para sus oyentes y que debería ser también tomado por nosotros es: si Dios ha establecido un nuevo sumo sacerdote para nosotros como Cristo, no hay razón para buscar otros mediadores. ¿Por qué? Porque no existe ningún otro como Él. Si yo quisiera buscar otro mediador entre Dios, no voy a encontrar, la búsqueda sería inútil. ¿Podemos, como vimos la semana pasada, ir confiadamente ante el trono de la gracia? Claro que sí, pero podemos ir hasta el trono de la gracia de acuerdo a las condiciones que Dios dispone y no de acuerdo a las condiciones que nosotros querramos imponer. No voy a ir ante el trono de la gracia por mi autojusticia o por creerme una buena persona. No voy a ir ante el trono de la gracia por una religión. No puedo, aunque no tengamos acá carnet de miembro, si lo tuviéramos, no puedo ir ante el trono de la gracia con el carnet de miembro del pueblo de Dios. No puedo ir de ninguna de esa manera, porque solo es por medio de Cristo que podemos acercarnos ante la presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es solo por medio de Cristo. No hay otra manera. Cuando a veces la buscamos, porque nuestro problema no es que no sepamos que solamente por Cristo. Nuestro problema es que muchas veces nosotros buscamos otras maneras de llegar ante el trono de la gracia. Y cuando las buscamos, nos frustramos y tropezamos. Y cuando queremos poner nuestra propia justicia como un medio de poder presentarnos ante el trono de la gracia, nos equivocamos. Pero si nos humillamos y aceptamos la realidad de que Cristo es todo lo que necesitamos, entonces nuestras vidas recibirán las fuerzas que requieren para retener nuestra fe de manera genuina. Como le digo, el problema no es que no tengamos un medio para llegar ante el trono de la gracia. Lo tenemos. Lo tenemos. Nuestro problema es que en nuestra necedad muchas veces no usamos ese medio, usamos otros y no llegamos. Y no podemos llegar. Mi pregunta es, ¿qué medio vas a escoger para llegar ante el trono? La siguiente de las características que mencionamos, Cristo comparado con otros sumos sacerdotes y por qué Él es superior, es que Cristo fue establecido por Dios como un sumo sacerdote para siempre. Versículo 4 al 6. El pasaje prosigue desarrollando la declaración de que Jesús fue escogido como sumo sacerdote por Dios. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué se está explicando? Bueno, por un lado, la realidad de que ninguna persona en Israel tomaba por su cuenta este rol de sumo sacerdote, sino aquellos que eran llamados por Dios para esta función. Así entonces fue con Aarón que él estableció al primero de los sumos sacerdotes, para que luego de sus descendientes se mantuvieran otros cumpliendo esa función. Así pasó, por ejemplo, con su hijo Eleazar. Eleazar fue el sumo sacerdote del segundo, después de Aarón, y luego el hijo de Eleazar, y así, ¿no? Así se fue estableciendo un linaje sacerdotal
que comenzó justamente con Aarón, el hermano de Moisés. Pero siempre partiendo de la misma premisa. No estaban ocupando ese lugar de honor por motus propios, sino porque Dios así lo había definido. Ahora es a partir de esto que entonces el texto menciona lo que acontece con Cristo. Cristo no se autoexaltó a sí mismo otorgándose esa función, sino que al igual que con el resto de los sumos sacerdotes, fue llamado por Dios a ocupar este rol. Ahora, dicho esto, creo que justamente hay que hacer un alto y considerar, para entender un poco mejor lo que los oyentes originales pensaron cuando escucharon estas palabras, y más considerando su origen judío, lo cual quizás le habrá generado duda, ¿no?, en cuanto a escuchar esta expresión. Ellos se pusieron a pensar cuando escucharon esto, ¿es posible considerar a Cristo no solo como rey, sino también además como sacerdote? ¿No es eso una contradicción? ¿Cómo se pueden mezclar ambos roles en una misma persona cuando tradicionalmente esos roles eran para personas diferentes? Ellos pensaron en eso, no cierra la cosa. ¿Cómo puede ser que aquel que es llamado rey, Mesías, también sea considerado sumo sacerdote? Quizá pensaron en alguno de los reyes de Israel que quiso ir a ofrecer lo que hacían los sacerdotes dentro del templo y Dios lo castigó. ¿Cómo es esto? Es interesante justamente esta duda, porque justamente es el autor de Hebreos el que desarrolla esta enseñanza cristológica, esta doctrina de Cristo, acerca de Jesús en esta doble función. De hecho, el autor de Hebreos, que ya sabemos, no sabemos el nombre, pero que aquí está y escribió esto, es el único que lo hace de una manera especial como ningún otro escritor del Nuevo Testamento. Ninguno aborda este tema de la doctrina de Cristo, de él en su doble función, de rey, de Mesías, de enviado de Dios y también de sumo sacerdote. Entonces es muy interesante verlo e intentar mostrar, ¿no? Y él va a dar una explicación. Y para demostrar que lo que está diciendo de alguna manera está avalado por el Antiguo Testamento, es que él trae dos referencias que confirman su enseñanza. Salmo capítulo 2, versículo 7 y Salmo capítulo 110, versículo 4. La primera que se menciona, Salmo capítulo 2, versículo 7, él ya la ha usado anteriormente. ¿Se acuerdan? En Hebreos capítulo 1, versículo 5, cuando él quería mostrar que Jesús es mayor que los ángeles, ahí entonces leímos en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta cita del Salmo 2 apuntaba a resaltar la entronización del Hijo luego de su obra redentora. Como expliqué en su momento, no es que Jesús sea reconocido como Hijo de Dios luego de ascender a los cielos, luego de la obra que Él realizó en el mundo. Él ya era Hijo desde la eternidad. Sino que acá el hecho que lo mencione, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, la mención buscaba resaltar su exaltación, la honra que recibe Dios Padre luego de consumar la salvación. De acuerdo a este reconocimiento especial, Él se ha sentado a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Eso ya lo hemos expresado, ¿no? Él lo resalta y lo exalta como hijo a partir de todo lo que hizo y entonces le da el honor sentándolo a su diestra, ¿no? Esperando hasta que Él reciba todo lo que ha ganado. Pero hasta ahí estamos claros, pero lo que aquí entonces el autor de la carta está mencionado es que cuando el Hijo recibe ese reconocimiento justamente glorioso como Hijo, también el Padre lo exalta como sumo sacerdote. Lo cual entonces con la segunda cita se termina de dilucidar. ¿Cómo es posible que el mismo Rey sea a su vez sumo sacerdote? La siguiente mención que dijimos que utiliza es el Salmo 110. El Salmo 110 en su momento lo mencioné, era reconocido como un salmo de la realeza. Era un texto con clara referencia mesiánica. También ya había sido utilizado por el autor de la carta para mencionar la exaltación del Hijo a la diestra del Padre. En capítulo 110, versículo 1, él lo había usado en capítulo 1, versículo 13 de su carta de Hebreos. Porque a cuál de los hijos de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí ven, en esa cita él utiliza el Salmo 110, versículo 1. Pero aquí, en esta parte, él utiliza el Salmo capítulo 110, versículo 4. Este es el versículo de referencia.
que se habla acerca de este rey, de este Mesías, de este enviado de Dios, que ahora Dios le dice, siéntate a mi diestra. Es el mismo al que le dice que se siente a su diestra, que lo reconoce con la misma autoridad que Dios mismo, que según el versículo 4, él le jura que será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aunque no vamos a hacer ahora un desarrollo muy extenso de esta afirmación, ¿por qué no, pastor? Está re bueno que les sabe esto. Bueno, tranquilos porque en capítulo 7 lo vamos a ver desarrollado. Ahí va a tomar de vuelta el tema y el autor va a hacer un desarrollo precioso de por qué es esto de que es según el orden de Melquisedec. Pero sí podemos ver, al menos para darnos cuenta aquí, que este hombre Melquisedec, mencionado por Moisés en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20, es justamente identificado como rey y a la vez también como sacerdote de Dios. Fíjense, capítulo 14, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es interesante, más adelante va a mencionar que parte de lo que él explica aquí, claramente Moisés no lo había mencionado, por eso es algo que daba un poco de ruido el hecho de que Cristo pueda hacer consigo ambas cosas, rey y sumo sacerdote. Pero lo que sí vemos acá, que si bien Cristo no podía ser reconocido como sumo sacerdote por el linaje de Aarón, porque él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, sí podía ser sumo sacerdote de acuerdo a un linaje diferente, como lo menciona aquí, según el orden de Melquisedec. Por eso entonces no había ninguna contradicción. Por lo tanto, si Dios estableció a Cristo como el rey prometido del linaje de David, podía entonces a su vez presentarlo como sumo sacerdote según un orden diferente al levítico. Claramente no había ningún problema porque él está mencionando la historia. Acuérdense Melquisedec, él era un rey y él era también un sacerdote del Dios Altísimo y no había ningún problema con eso. En este caso, si hubiera sido entonces de acuerdo al orden de Leví, no hubiera tenido habilitación para ocupar el rol de gobernante, ya que todo el tiempo el Antiguo Testamento menciona a un Mesías, pero un Mesías que va a venir del linaje de David, no del linaje de Aarón. Era imposible que pudiera ser este Mesías de la tribu de Leví. Tenía que ser de la tribu de Judá, porque tenía que ser descendiente de David para ser rey. Entonces, en definitiva, el autor de la epístola explica que en Cristo claramente se cumplen de manera definitiva estos salmos mencionados. El capítulo 2 y el capítulo 110. Él es tanto hijo como rey, tanto rey como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este sacerdote, este rey que era presentado y que iba a aparecer, se iba a ser entronizado, es Cristo. Él tiene ambos oficios porque Dios así lo había determinado desde la eternidad. No había nada errado en la enseñanza de que él ocupara este doble oficio. Claramente tenía que ser así. Y luego, como le digo, usted dice, pero hay cosas ahí que no... Tranquilo, capítulo 7 lo vamos a desarrollar porque él ahí se extiende, el autor de la carta, y lo habla con claridad. Pero en esta parte él todavía no se mete en el asunto, porque en esta parte él está queriendo hablar de algo más importante, o por lo menos más importante para lo que él está desarrollando. Algo que es central en todo este pasaje. Algo que es central porque claramente este sumo sacerdote, a diferencia del resto, tiene una cualidad especial que lo distingue de los otros. Miremoslos por un segundo. De acuerdo a la referencia al segundo salmo citado por el autor, Dios dice que lo ha constituido como sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué dice?
para siempre. Esto es extraño. De ningún otro sumo sacerdote se dijo, Aarón, vos me servirás para siempre. Eliezer, vos me vas a servir para siempre. No, pero con él sí. ¿Por qué digo que es diferente? Bueno, porque es claro que si bien Aarón también ocupó la función de sumo sacerdote, solo fue por un tiempo. Cuando llegó su tiempo de partir, esa honra él la transmitió a su hijo. Y así fue con todos los demás. Todos esos sumos sacerdotes, esos hombres, tuvieron un tiempo limitado en el cual ocuparon esta función. Pero en Cristo es diferente. Está la segunda característica que el pasaje nos brinda, que compara al Hijo con el resto de los sumos sacerdotes y que demuestra su superioridad. Él ocupa este rol para siempre. Y esto ya es de por sí impresionante que a alguien se lo ponga en ese puesto para siempre. Pero pensemos en cómo esto podía animar a la audiencia original de la carta. Supongamos que un sumo sacerdote fue fiel en su servicio, ¿no? Sabemos por la historia bíblica que no siempre fue así. Pero pongamos que sí. Que les tocó un sumo sacerdote fiel. Buenísimo, genial. ¿Cuál era el problema? Que incluso siendo fiel, había una mala noticia para la gente que disfrutaban de su ministración. Que este hombre solo iba a poder interceder delante de ellos por un tiempo limitado, hasta que por llegar a la muerte abandonara su función. Tenían a alguien que lo representaba bien, pero que se iba a morir. ¿Qué problema? Porque decía, bueno, la verdad que con este sumo sacerdote la pegamos. Re bien, re fiel, re paciente, nos bancan todas, vamos a cualquier hora, lo llamamos, ¿no? Como a veces pasa el pastor, bueno, te llamamos, qué buen pastor, pero ¿cuál es el problema del pastor? O del sumo sacerdote, que se mueren, tarde o temprano se mueren. Y está bien, porque así es como pasa. Y otro ocupa su lugar, ¿no? Y capaz que el que ocupa su lugar no es tan bueno como el otro. De hecho, en muchos casos pasaba. Muchas veces buenos líderes, entre ellos sumos sacerdotes del pueblo de Israel, cuando ellos se mueren, el que toma su lugar el hijo, medio desastre, medio que trae más problemas. No eran como el que ocupaba su lugar antes. Bueno, esta entonces es la buena noticia del sumo sacerdocio de Cristo. En la primera sección marqué que él cumplía con todas las exigencias establecidas por Dios para un sumo sacerdote. Mencioné que las cumplía siempre de manera perfecta. Bueno, la enseñanza hermosa, hermano, es que con él los creyentes no deben tener ningún temor. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote no va a estar limitado nunca por el tiempo para ejercer su labor de intercesión por nosotros. Él va a llevar a cabo para siempre esta tarea. Él nunca se cansa. Él nunca necesita vacaciones. Él nunca necesita dormir. Porque Él es un sumo sacerdote perfecto. Y Él nunca se va a morir porque Él vive para siempre. Por eso es un sumo sacerdote que nos conviene toda la vida. Es uno que brinda seguridad eterna porque eternamente trabaja a nuestro favor. Es un sumo sacerdote que tiene 24 horas al día el teléfono prendido para poder escucharnos cuando estamos mal. ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿Cuántas veces has recurrido al Señor? No sé vos, yo un montón de veces. ¿Y cuándo Él no te escuchó? Que alguien levante la mano acá y diga, a mí el Señor una vez le hablé y no me escuchó. Nadie. Siempre nos ha escuchado. ¿Te pusiste a pensar una vez? ¿Por qué siempre me escucha? ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Por eso te escucha siempre.
Por eso te escucha en tu madrugada, cuando estás mal. Por eso te escucha cuando ningún otro te escucha. Porque es un sumo sacerdote para siempre. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria al Señor por este sumo sacerdote eterno. ¿Hay momentos de lucha? Claro que sí. Persecuciones y tribulaciones, un montón. Pero la buena noticia es que nuestro sumo sacerdote nunca, escúchame bien, nunca abandonará la obra que comenzó a favor de nosotros, porque Él vive para siempre. Hermanos, no hay mayor ánimo y esperanza que esto. Claramente que es así. Pero creo que vale hacer una aclaración. La buena noticia del sumo sacerdocio de Cristo es solamente buena para aquellos que han recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna. Si tú todavía en tu vida no has recibido el cambio que solo el Evangelio puede provocar para vos, en tu caso no hay esperanza sino juicio. Y déjame decirte, amigo, que de esto nadie se salva. Porque como escuchamos hoy en el Evangelio, por naturaleza todos hemos pecado y por ende merecemos la condenación justa de nuestros pecados. Si hoy te vas de este mundo, en esa condición no te va a esperar el cielo, porque a la eternidad de gozo solamente se entra por medio de Cristo y no por las buenas obras que hayas hecho. Déjame decirte, amigo, que si todavía no estás en Cristo, tu destino lamentablemente va a ser el infierno eterno. Pastor, pero qué duro, es lo que dice la Biblia. Es lo que el mismo Jesús dijo. Pero la buena noticia es que eso puede cambiar. La buena noticia que te presentamos con el Evangelio es acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Él vino al mundo, Él vivió una vida perfecta y al tiempo establecido por Dios se ofreció a sí mismo como un sacrificio en nuestro lugar por nuestro pecado. La Biblia también nos testifica que Él resucitó al tercer día con poder. Y la Biblia también nos asegura de que Él hoy, amigo y amiga, te llama a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. A que te humilles, a que reconozcas tu bancarrota espiritual. Y te promete justamente que si hoy mismo venís confesando tu maldad y pidiendo misericordia, justamente la promesa del Evangelio es que hay perdón de pecados para vos. Perdón de todos tus pecados. Una nueva vida en Cristo y una esperanza de estar con Él para siempre. Mi pregunta, querido oyente, es ¿qué vas a hacer hoy? Vení a Jesús, por favor, no esperes más. La última característica que el pasaje nos da es que Cristo lleva a cabo su tarea como sumo sacerdote de manera excelente. Cumple con todas las exigencias de manera perfecta, es un sumo sacerdote para siempre y lleva a cabo su tarea como sumo sacerdote de manera excelente. El pasaje concluye dando más detalles acerca del sumo sacerdocio de Cristo. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta porción tiene varios interrogantes, no muy interesantes. ¿Qué quiere decir esto aquí en esta sección el autor? Vayamos mirando algunas cuestiones para entender. En primer lugar, se habla de un tiempo especial en la historia de Cristo. Dice ahí, en los días de su carne. Esta expresión se refiere a su encarnación. ¿Se acuerdan? Cuando el Hijo de Dios adquirió una naturaleza humana sin abandonar la naturaleza divina. Fue justamente en la encarnación, por medio de este milagro del Verbo encarnado, que justamente es posible todo lo que se menciona en esta sección, que todo esto pueda ser real. Tenemos que tener en cuenta esta primera frase porque es lo que le da sentido a todo lo que va a decir después el resto de la sección.
puede ser posible porque justamente el Verbo se hizo carne. Es el Cristo encarnado el que, asumiendo una naturaleza humana, podía poseer la debilidad necesaria como para entender las nuestras, aunque, como vimos ya, en su caso sea sin que él peque. Lo segundo que podemos ver es el relato que considero que el autor trae a colación de un momento en la vida de Cristo encarnado, en el cual claramente se expuso su debilidad. Aquí no lo menciona directamente, pero de manera indirecta podemos pensar en cuándo fue este momento cuando más la debilidad de Cristo se expuso. Bueno, fue justamente en su oración en el Getsemaní, en el huerto, antes de ser arrestado, donde se expuso su debilidad. Fue allí, en ese lugar, en Getsemaní, que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Así lo relata, por ejemplo, Marcos, en capítulo 14, versículo 33. Y dice, aquí el pasaje, Marcos testifica y dice, y tomó consigo Jesús, ¿no?, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Tremendo esto que cuenta de Jesús. Y les dijo Jesús, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Es tremendo, el Señor está en una profunda aflicción. Dice, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo supo lo que le esperaba y su alma se afligió hasta lo más profundo. Fue sin dudas el momento de mayor opresión y tentación para el Señor, el saber lo que tendría que afrontar si quería salvarnos. Un poco antes de que esto ocurra en Getsemaní, es el evangelista Juan, el apóstol Juan, que nos adelanta un poquito más de lo que el Señor sintió en ese momento. Dice Jesús en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dios había establecido el pan y Jesús lo sabía. Y Jesús estaba luchando porque sabía a lo que iba a llevar tener que cumplir con eso. Él sabía que tenía que beber una copa y su tentación era no hacerlo. Pero en Getsemaní se gestó la victoria que más tarde se consumó en la cruz. Cuando Jesús declaró, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, fue cuando se decidió el curso de la historia. El Hijo, en su hora más oscura, resistió la tentación de abandonar. El Padre oyó su clamor y ruego por ayuda. A causa de su temor reverente, el Padre lo escuchó, aunque así todo definió que el Hijo bebiera de esta copa de todas formas. El Padre decidió que aún así lo iba a beber. Pero aunque decidió eso, Cristo venció en ese huerto. Luego de Getsemaní, cuando Jesús se levanta y ya con ánimo renovado, vemos a Cristo fortalecido. Ya había pasado Getsemaní, ya había pasado la tentación. Él había decidido hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Bueno, ahora él se levanta y fortalecido incluso tiene que exhortar a Pedro, porque justamente Pedro quería sacarlo del plan de Dios. Fíjense, Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Ven el cambio? Hace un rato decía,
no puedo más. Y ahora dice, ¿cómo no lo voy a hacer? Cristo venció la tentación en el Getsemaní y su ánimo se afirmó para cumplir con la voluntad de su Padre. Lo siguiente que observamos es la actitud de Cristo, lo que trajo como resultado en su propia vida. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo puede aprender? Bueno, solo habiendo adquirido una naturaleza humana, es que justamente esta declaración tiene sentido. Para todos aquellos que dicen que Jesús no se encarnó, es claramente, están en un error. Claramente Él se encarnó y por eso pudo aprender la obediencia. Tiene sentido esto porque justamente Él se hizo hombre. Él se hizo hombre para que entonces a través del sufrimiento que pasó pudiera desarrollarse en la obediencia. ¿Por qué era necesario esto? Justamente porque solamente así podía ser un fiel representante de aquellos que ministra. Solamente de esta manera, siendo igual que nosotros, aprendiendo como nosotros en el sufrimiento, es que podía ser nuestro representante. Porque ¿cómo podía ser nuestro representante si no sabía lo que era sufrir la tentación de querer tirar la toalla? Pero Él entiende. Él entiende. Porque Él pasó por el mismo camino, aunque Él sí triunfó siempre. Para ser uno con nosotros tenía que padecer como nosotros y aprender cómo es obedecer cuando la tentación es hacer lo contrario, aunque Él nunca haya pecado. Es a partir de esto que entonces el texto asegura que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto también no hacía ruido. ¿Cómo puede ser perfeccionado alguien que es perfecto? Bueno, ya lo ha utilizado esta misma expresión el autor en Hebreos capítulo 2, versículo 10, cuando se habla de esta manera acerca de Jesús. Lo que el escritor de la carta quiere decir es que fue a través de sus padecimientos que Él fue perfeccionado, en el sentido de estar ya en esa condición completamente calificado para ser el Salvador y sumo sacerdote de su pueblo. Cuando dice que fue perfeccionado es que a través de este sufrimiento en su humanidad, Él fue plenamente capacitado para poder entonces ser ese sumo sacerdote que nosotros necesitábamos. ¿Cuáles fueron los resultados de haber sido perfeccionado? Bueno, por un lado el mencionado recién, venir a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y por otro lado, ser declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es interesante esto que dice, venir a ser autor de eterna salvación. Al ser llamado autor, lo que se está presentando aquí, la palabra original, es la idea de la causa, la fuente de salvación eterna de todos los que lo siguen en obediencia. Biblia de las Américas lo traduce mejor que Reina Valera y dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. El ser llamado sumo sacerdote según otro orden fuera del arónico es resaltar de que es superior al de Aarón. Y como veremos más adelante, lo ha reemplazado bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿qué es todo lo que esta sección nos enseña con todos estos detalles? Hagamos un repaso. Él es el Dios que se hizo carne. Estando en la condición de hombre, se mantuvo en obediencia al Padre, soportando las tentaciones más duras para ser nuestro representante. A partir de su obediencia, también vimos, fue perfeccionado para ser el mejor sumo sacerdote de su pueblo. Tanto así que dice aquí el pasaje, vino a ser autor o fuente de eterna salvación para ellos. Lo que todo entonces, esto que vimos presenta, es la tercera característica que compara a Cristo con el resto de los sumos sacerdotes y que demuestra su superioridad. ¿Cuál es? Que Él lleva a cabo su tarea de manera excelente. No solo cumple con las exigencias, no solo es para siempre, sino que todo Él lo hace como sumo sacerdote de manera excelente. No es solo es un sumo sacerdote que cumple perfectamente, no solo es para siempre, Él mismo es un sumo sacerdote excelente. ¿Qué tiene que hacer un sumo sacerdote? ¿Qué dijimos? Solucionar el problema del pecado de aquellos a quienes sirve. Bueno, para lograr eso para siempre fue que Cristo pasó todo lo que tuvo que pasar
incluyendo las aflicciones más duras y profundas que cualquier ser humano tuviera que resistir. Pero Él lo hizo por amor. Nadie lo obligó. Y por eso no existe un sumo sacerdote más excelente. Ninguno será como Él. Por eso Él es superior a todos los sumos sacerdotes. Lo que resta por considerar es cómo esta verdad debía afectar a los oyentes de la carta. Bueno, un comentarista lo capta de una manera muy linda. Escucha, mira lo que dice. Los cristianos a quienes estaba dirigida esta carta comprobaban que el mantenimiento de su fe y lealtad los exponía a prueba y sufrimiento, de los que podían escapar renunciando a su confesión o posiblemente aún prestando menos atención pública a ella. Pero la pregunta que debían enfrentar era, ¿iban a retroceder y perder todo o iban a continuar hacia la perfección? Nuestro autor los urge a seguir adelante, a pesar de todos los sufrimientos que pudiera ocasionarles, y les coloca como ejemplo el de Jesús, quien puso su rostro como un pedernal, negándose a volver y por lo tanto fue hecho perfecto a través de los sufrimientos. Su ejemplo y su ayuda presente pueden muy bien alentarlos a perseverar. Nada sería tan difícil de enfrentar para ellos como para que carecieran de la simpatía de Él. Lo mismo pienso que debe ser un aliciente para tu vida si te encontrás en situaciones similares, parecidas a la de la audiencia general. ¿Ser un cristiano fiel en un mundo caído te genera problemas? Probablemente sí, seguro que sí. ¿Sos rechazado por los demás cuando declarás tu fe? Sí, un montón de veces. Hay uno que se ríe y dice, me pasó esta semana. Seguro que hay uno que le ha pasado esta semana. No soy profeta ni nada, pero seguro que a uno le pasó. Tener que decir no a tus tentaciones te provoca sentimientos encontrados. O sea, por un lado te gusta obedecer, pero por otro lado te preguntás a veces, ¿qué sentido tiene que siga siendo obediente? Todas estas tensiones están. Todo esto es parte de la vida de cada discípulo de Cristo. Y déjame decirte con claridad, y no quiero que me lo tomen a mal, no va a cambiar. No, pero en la otra iglesia donde iba el pastor me decía que iba a ser mejor. Te mintió. No va a cambiar. Cada día va a ser más difícil seguirle a Él. Porque la Biblia dice que es así. Y porque ser un cristiano jamás fue fácil para nadie. Los autores, los oyentes originales no les fue fácil y más adelante no les fue menos fácil. Ellos dieron su vida por Cristo. Murieron en el circo romano, murieron empalados, murieron quemados, pero ellos no negaron su fe. ¿Cómo fue posible perseverar? Porque había un sumo sacerdote que estaba sosteniéndolos, que hoy también nos sostiene a nosotros. La certeza que tenemos de que podemos retener nuestra fe hasta el fin no está en el hecho de que todo cambie a nuestro alrededor. Hay personas que dicen, no estoy bien, pastor, me voy porque necesito un cambio de aire. ¿Qué es un cambio de aire? Que alguien me explique. ¿Qué es eso? No existe un cambio de aire. Lo que tenés que hacer es arrepentirte. Pero no existe un cambio de aire. Porque las situaciones no van a ser mejores por ese lado. Sino solamente la seguridad que tenemos es que Dios justamente ha designado a Cristo como nuestro representante y que Él es un sumo sacerdote excelente que puede salvarnos eternamente. La seguridad que tenemos es que Cristo está con nosotros. En oposición, en tranquilidad, en paz, en momentos lindos y en momentos feos. La seguridad que tenemos que llegaremos hasta el fin es porque Cristo es el mejor sumo sacerdote que tenemos. Oremos.